¿Mm? Entonces, entorno reducido, región. Sería como un resumen de esos conceptos topológicos. Vamos a ir al límite. Bien. Nos dice acá, considere la función, dice. F de xy igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, cuyo dominio es el disco cerrado, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9. O sea, un disquito en el plano. Ese disco. Una circunferencia de radio 3. La gráfica de la función es una semiesfera, la parte superior de una semiesfera. Una cúpula de radio 3. O sea que, si esto es una semiesfera, el punto este es el punto 0, 3, 0. El punto este sobre X es el punto 3, 0, 0. Este punto será 0 menos 3, 0. Este punto será menos 3, 0, 0. Acá está el origen de coordenadas, el punto 0, 0, 0. O 0, 0 para X y Y. Pero la función, la gráfica de la función, ahí, a ver, ¿qué es lo que le diría? Por ejemplo, si esto yo lo asimilo con una carpa de forma semiesférica, si yo me paro aquí, la altura que tiene la carpa va a ser 3. ¿Por qué? Porque este punto es el 3, 0, 0. Si yo camino para acá o camino para acá, lo que sea, supongamos en el punto este, la altura de la carpa es este. Voy a tener ahí una altura. Si me pongo en el punto este, voy a tener esa altura y así sucesivamente. Para cualquier punto, o sea, va a ir bajando la altura de la carpa a medida que yo me alejo del 0, 0, o sea, del centro del disco. Muy bien. Nos dice acá. Si el punto XY está cerca del origen, entonces X y Y están cercanos a 0. Obvio. Si yo tengo que el punto XY, cualquiera de estos, está cerca del origen, X y Y van a estar cerca del 0, 0. Por consiguiente, el valor de la función va a estar cerca de 3. Es decir, que si yo me pongo acá, en los alrededores del 0, 0, la altura de la carpa, lo tomemos así gráficamente para quizá poder entenderlo un poco mejor, la altura de la carpa va a estar cerca de 3. A eso es lo que se refiere esto. Es decir, que si X y Y están en un pequeño disco abierto, X cuadrado más Y cuadrado menor que delta cuadrado. Entonces, F de XY, que es la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado, va a ser mayor que la raíz cuadrada de 9 menos delta cuadrado. Es decir,
que el punto o los puntos que están en los alrededores de la cúspide de nuestra carpa van a estar más arriba que los puntos que estén afuera del entorno del X0, Y0. A eso se refiere esta expresión que tengo acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me acerco cada vez más al 0,0 por cualquier parte donde vaya, el valor de la función se va a acercar al 3. Y eso es lo que intuitivamente le llamamos el límite. A medida que yo me acerco al punto 0,0 en el disco, en la región, el valor de la función, la altura de mi carpa, se va a acercar a 3. Eso es lo que intuitivamente le llamamos límite. Entonces, acá decimos, podemos hacer que los valores de f de x, y se acerquen a 3 tanto como queramos. Al tomar a x y y en un disco lo suficientemente pequeño con centro en 0, 0. Es decir, cuanto más pequeño sea delta, esta raíz cuadrada más se va a acercar al 3. Entonces, esa situación la describimos mediante la notación del límite cuando x y y tienden al punto 0, 0 de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 3. O sea, al final, si yo me acerco al 0, 0, la función va a llegar, o la altura de mi carpa va a llegar a 3. Entonces, eso es lo que describimos como el límite de una función, que en forma genérica decimos que si los valores de f de x, y se aproximan a un número L, real L, cuando x y y se aproxima a x0, y0, se dice que L es el límite de la función f y se usa la notación límite cuando x y tienden a 0, 0 de f de x y igual a L. La generalización para una función de n variables va a estar dada por la ecuación límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a L, donde x es una función n dimensional, lo que lleva implícitamente a la idea de que cuando x se aproxima suficientemente al punto x0, los valores de x de la función se aproximan a L, tanto como yo quiera acercarme de x a x0. Por eso dice, tanto como se quiera. Es decir, tanto como yo quiera acercarme de x a x0. Entonces eso es el concepto de límite. Y acá viene la definición epsilon delta, que es la definición académica del límite.
que nos dice sea f una función de n variables definida en el entorno de un punto x0. Fíjense ustedes que acá dice definida en el entorno de un punto x0. ¿Por qué? Porque nosotros en el límite trabajamos precisamente en el entorno de un punto. Entonces, por ello es que la función debe estar definida en el entorno de dicho punto. Entonces, por eso ahí, si una función de n variables definida en un entorno del punto x0, excepto quizás en x0, no interesa que esté definida en x0. Entonces decimos que el límite de f de x, cuando x se aproxima a x0, es L, y lo expresamos como límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a L, si para cualquier número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que siempre que se tenga que 0 sea menor que el valor absoluto de x menos x0 y eso menor que delta, eso quiere decir, si lo vemos en el plano, eso quiere significar lo siguiente. Si lo vemos en el plano, no me interesa qué pasa en el punto x0. Pero siempre dice, siempre que x y y, cualquier punto, esté en el entorno del punto x0, esté en los alrededores de esto, y esa distancia sea menor que epsilon, por eso se llama la definición epsilon delta, a eso se refiere eso, la distancia de este punto, por ejemplo, a x0 es más chico que epsilon. La distancia de este punto a x0 es menor que delta, menor que epsilon. Entonces a eso es lo que se refiere esa parte de la expresión. Si para cualquier epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que siempre que se tenga que la distancia entre x y x0 sea más chico que delta, perdón, esto es delta, no es más chico que delta, esto del disquito acá que he hecho es delta, no es epsilon, es delta. Siempre que x menos x0 sea menor que delta, también se tendrá que f de x menos L sea menor que epsilon. En el plano, recuerden ustedes, en el plano era así. Cuando veíamos análisis 1, límite. Yo tenía una función, tenía x0, y decía, cuando x esté en el entorno del punto x0, automáticamente, esto era delta, automáticamente f de xy debía estar, supongamos que yo tomo este punto, entonces el valor de f de xy tiene que estar en el entorno de f de x0. Esto es f de x0. Entonces yo tomo acá x, entonces f de x tiene que estar en el entorno de x0. Y esto era epsilon. Eso era en el plano. En el espacio es exactamente lo mismo. En el espacio tridimensional.
Entonces, eso es lo que se refiere. Cuando x menos x0 esté adentro sea menor que delta, f de x menos L será menor que epsilon. Esa es la definición que se llama epsilon delta. Lo de la doble desigualdad de esto, es lo que explica acá, es que no es necesario que la función esté definida en el punto x0. Para funciones de dos variables independientes, la función es f de xy. El punto es x0, y0. Entonces, decimos, sea f de xy una función de dos variables definida en un entorno de un punto x0, y0. Excepto quizás para x0, y0. Entonces decimos que el límite de f de xy cuando xy se aproxima a x0, y0 es L y lo expresamos como límite cuando xy tiende a x0, y0 de f de xy igual a L. Si para cualquier número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0, tal que siempre que se tenga que la raíz cuadrada de x menos x0 cuadrado más y menos y0 cuadrado menor que delta, también se tendrá que f de xy sea menor que epsilon. Bien, ¿por qué esa expresión? Esta expresión acá, porque el entorno de un punto en el plano es redondo, es circunferencial. Entonces acá nosotros debemos tener que siempre que la distancia del punto, recuerden esto siempre, cuando hablamos acá, fíjense ustedes, en n dimensional, ¿qué decimos? Siempre que se tenga, y esto se va a leer, la distancia de x a x0 debe ser menor que delta. Y dice mayor que 0 porque puedo no considerar al x0. Entonces, pero ahí eso se lee distancia. Entonces acá, en el plano, la distancia es la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Recuerden eso. En el espacio, deberemos de agregarle más z menos z0 al cuadrado menor que delta. Y acá será f de xy menos L menor que epsilon. Esa es la definición epsilon delta. Vamos a funciones de límite de funciones de dos variables. Para los límites bidimensionales se emplean indistintamente las notaciones. Límite cuando xy tiende a x0, y0 de f de xy igual a L, o límite cuando x tiende a x0 y y tiende a y0 de f de xy igual a L. La que más se usa, casi con exclusividad, es el límite cuando xy tiende a x0, y0 de f de xy igual a L. Pero no está mal que se use la otra. Profe, Sí, después ella abrevia y siempre pone la X mayor. La X mayor es referenciando a que tiene n dimensiones. cuando pone x es para n dimensiones. Claro, cuando pone, Sí, porque si que yo la puedo X decir, es esta mayúscula, es, perdón. claro que esta es una x es una variable bidimensional.
pero en general, para dos variables independientes, en el espacio bidimensional se usa XY tiende a X0, Y0. Pero si usted aclara, no está mal que ponga X tiende a X0 con X una variable bidimensional. Ah, No hay bien, perfecto. problema. Siempre debo aclarar cuando yo uso la X igual a X0, debo aclarar en qué espacio estoy trabajando. Bien, perfecto, profe. Bien. Bueno. Acá tenemos la gráfica. X y Y está en el entorno de X0, Y0 menor que delta. O sea, la distancia de cualquier punto XY a X0, Y0 es siempre menor que delta. Entonces, L L se va a mover, o F de XY, mejor dicho, se va a mover en el entorno de L. O sea, dentro del entorno L menos epsilon, L más epsilon. O sea, en este entorno, en este intervalo. El punto de vista gráfico, acá tenemos una superficie, acá tenemos X0, Y0, la región en el plano, ahí tenemos X0, Y0, cuando X0, Y0, o sea, cuando XY se mueva en el entorno de X0, Y0, la función se tiene que mover en los alrededores de L, que esto está reflejado acá sobre el eje Z. Eso es desde el punto de vista gráfico. Eso es la definición epsilon delta. Bien, ahora vamos a ir a cómo calculamos ese límite. Porque muy bien, hemos visto el concepto, la definición epsilon delta, pero ahora cómo trabajamos con límite, cómo lo calculamos ese límite. Para ello, vamos a necesitar los siguientes conceptos. Primero, cuando el límite existe, o sea, lo ponemos así en dos variables independientes, de manera genérica, siempre se puede ampliar a n variables. Entonces decimos, el límite cuando XY tiende a X0, Y0 de f de XY existe, su valor es único y finito. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que no puede haber para un mismo punto dos límites. Esto es, yo no puedo poner un límite de velocidad en un punto determinado, ¿sí? Poner un cartel que diga velocidad máxima 40/50 kilómetros por hora. Sería un absurdo. O es 40 o es 50. O sea, yo voy a una avenida y me ponen un cartel que dice velocidad máxima 50/60. Normalmente en las avenidas son 60. Pero me dice 50/60. Entonces está el zorro ahí.
y me dice, no, si vos te has pasado de los 50. De Priscila dice 40, 60, 50, 60. Entonces comienza la discusión. Entonces es un absurdo. Entonces, si el límite existe, su valor es único y finito. ¿Qué quiere decir finito? Que no es infinito. O sea que tiene un valor determinado. 1000, 100.000, menos 80.000. Hay un número real. Entonces eso quiere decir el valor es único y finito. Lo anterior significa que la existencia del límite exige que cualquiera sea la trayectoria por la cual yo vaya de x, y a x0, y0, siempre se tendrá el mismo valor del límite. Eso lo vemos de esta manera. Para el caso de una sola dimensión, para ir a x0 yo tengo o vengo por la derecha o vengo por la izquierda. ¿Se acuerdan? Análisis matemático 1, límite por la derecha, límite por la izquierda. Solo tengo esos dos caminos. Pero ya en el plano y en el espacio n-dimensional, yo puedo tomar cualquier trayectoria. Ahí ya puedo tomar infinitas trayectorias. Puedo ir por cualquier parte. Entonces, cualquiera de los caminos que yo tome, el valor del límite siempre debe ser el mismo. A eso es lo que se refiere el punto 1 y el punto 2. Bien, acá, en el punto 3, nos dice que lo único que, así resumiendo, nos dice que lo único que asegura la existencia del límite es la definición epsilon del. Para que el límite exista, se necesita que f de x menos L sea menor que epsilon para todos los puntos XY distintos de X0 y Y0 que pertenezcan al dominio de la función y al entorno reducido de X0. O sea, profe, que la distancia entre la función y el punto L sea menor que epsilon para todos los puntos de x, y, distintos de x0 y y0. Que estén en el entorno del punto X0, o sea, cuya distancia X0 sea menor que delta. ¿Qué quiero decir? Fíjate. Fíjate aquí gráficamente. Lo que dice es todos los puntos que estén acá adentro. Entonces, los valores de la función tienen que estar todo aquí dentro del entorno este. A eso se refiere. Este es menor que epsilon. Ahora, si yo tomo un punto afuera, no sé lo que puede pasar. Claro. Me acerco allá, no sé lo que puede pasar. O sea, ¿qué puede pasar afuera? O sea, siempre tengamos en cuenta que debe ser en los alrededores. ¿Mm? Por eso hablamos de entorno. Por eso era el concepto de entorno. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien. Entonces estos conceptos son para el cálculo. Ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular. Dice métodos alternativos para el estudio de los límites en funciones de varias variables. Un procedimiento para probar que la función no tiene límites. Ojo con esto. Lo que dice ahí. Subrayen eso. Un procedimiento para probar que la función no tiene límite es calcular los límites de la misma mediante la aproximación de los puntos X y Y a X0, Y0 por diferentes caminos o trayectorias.
que pueden ser rectas, curvas, que pasen por el punto en cuestión. Es decir, esto que tenemos acá. O sea, yo puedo usar cualquier tipo de trayectoria, cualquier cosa. Si los límites por dos trayectorias cualesquiera son distintos, ya el límite no existe. Por eso dice acá, ojo con esto, un procedimiento para probar que una función no tiene límite. Usamos distintos caminos o trayectorias y si dos de ellos me dan distinto, el límite directamente no existe. Profe, Sí, y como estas trayectorias son infinitas, ¿cómo podemos saber, aunque todas nos den el mismo valor, que el podés límite... usar la que vos quieras, siempre que sea una curva que pase por el punto. Sí, por eso, pero como usted nos dijo que hay infinitas trayectorias, ¿cómo podemos saber Sí. que el límite existe? Porque nosotros, póngale que podemos elegir 100 trayectorias, pero, o sea, nunca la vamos a hacer a todas. Si los valores por dos trayectorias te dan iguales, podés usar otra. Más o menos, ojo, a ver, en la práctica es lo que más o menos te va a agudizar los sentidos. Entonces vos cuando veas la función más o menos ya vas a tener en cuenta qué tipo de trayectoria podés usar. Normalmente usamos rectas, curvas, rectas, parábolas cúbicas, por ahí. Depende. O sea, la práctica es la que nos da qué tipo de trayectoria vamos a usar. Ya vamos a ver aquí más adelante, por ejemplo, fíjense ahí que hay un tipo teorema, dice, una condición necesaria, pero no suficiente para que el límite exista y sea L, es que si los límites, cuando x tiende a x0 de f de x, g1 de x, y el límite, cuando x tiende a x0 de f de x, g2 de x, existen y son iguales a L, donde y es igual a g1 de x y y es igual a g2 de x. Son dos curvas que pasan por x0 y y0. Eso es un poco lo que está diciendo arriba. Estas son dos trayectorias distintas. Porque esta es una G1. Puede ser una recta, una curva, lo que sea. Y igual a G1 es una curva. Y igual a G2 es una curva. Que debe pasar por x0 y y0. Eso, pero fíjense acá una cosita. Ojo con esto. Que puede llevar a confusión. Ténganlo bien en cuenta. Si estas dos expresiones son distintas, el límite no existe. ¿Ve? No tiene límite, dice arriba. Si son iguales, puede ser que exista. Puede ser. No nos asegura todavía. Esa expresión que tenemos ahí también la podemos poner de la siguiente manera. Fíjense. O sea, yo voy a... Dice, una condición necesaria y suficiente para la existencia... Y la vamos a poner ahí. Fíjense. El límite, cuando y tiende a y0, de f de h1 de y sea igual al límite cuando y tiende a y0 de f
de H2 de Y. Esa es un poco una simplificación de todo lo que dice ahí. El límite cuando X, Y tienden a X0, Y0 de f de XY puede existir, o sea, es una condición necesaria, pero no suficiente. Quiere decir que puede existir si se cumple esto, donde X existe en X igual a H1 de Y y X igual a H2 de Y. Que es lo mismo que está ahí, nada más que con X. Por ahí le pueden preguntar de esa manera. Esto es exactamente lo mismo, solo que en vez de X ponemos H1 de Y y H2 de Y. En vez de hacer Y igual a G de X, a G1 de X, G2 de X, hacemos X igual a H1 de Y y X igual a H2 de Y. Curvas que pasan por X0, Y0. Ve, acá está el resumen de esto que está acá, ve, son iguales. Si son distintos, el límite no existe. Si son iguales, puede existir. Profe, entonces por eso en análisis 1 nos decía que si los límites laterales eran distintos, entonces el límite no existe. Claro, ahí está. Si los límites laterales eran distintos, el límite no existe. Si son iguales, decíamos, si el límite existe, su valor es el valor que te daba. Ahí hay un ejemplo. XY cuadrado sobre X cuadrado más Y cuarta. Fíjense ahí, dice, si yo tomo la trayectoria Y igual a MX, o sea, es una recta, dependiente M, con M distinto de 0, y X distinto de 0, dice la función, si yo reemplazo Y por MX, me queda de esta manera. Y si hago el límite cuando X tiende a 0, esto me va a quedar 0 sobre 1 igual a 0. Es decir, que el límite cuando X y Y tienden a 0, 0 de X, Y cuadrado sobre X cuadrado más Y a la cuarta es igual al límite cuando X tiende a 0 de M cuadrado. M cuadrado X sobre 1 más M cuarta X cuadrado es igual a 0. O sea, son iguales. Pero fíjense ahora. Pero eso no me demuestra que el límite existe. Entonces yo ahora tomo otra trayectoria, tomo una parábola. Tomo la parábola X igual a Y al cuadrado. Entonces reemplazo a X por AY cuadrado. Con lo cual nos queda, fíjense, X es AY cuadrado por Y cuadrado, AY a la cuarta. Sobre AY cuadrado me va a quedar A cuadrado Y a la cuarta. Entonces, la función, en definitiva, saco factor común Y a la cuarta abajo, se simplifica con Y a la cuarta arriba y me queda la función f de XY igual a A sobre A cuadrado más 1. En el límite, cuando Y tiende a 0, de A
sobre a cuadrado más 1, eso va a ser igual a sobre a cuadrado más 1, porque ahí no hay ninguna y. Recuerden, el límite de una constante es la misma constante. Entonces, ahí, si yo tomo el valor de a igual a 0, me da 0. Pero si tomo el valor de a igual a 1, me va a dar un medio. Y si tomo a igual a 2, me va a dar 2/5. O sea, para cada valor de a voy a tener un valor de límite. Por lo tanto, como los límites son muchos, decimos, y son distintos, el límite no existe. A eso es lo que se refiere acá. Esto que si tomamos dos trayectorias distintas y los límites son distintos, el límite no existe. Este es un claro ejemplo. Límites sucesivos o reiterados. Los primeros límites que se calculan, o las primeras trayectorias que se hacen, son con límites sucesivos o reiterados. ¿Qué son esos? Si f de xy se define, si z es igual a f de xy, se define el límite sucesivo de la función mediante un proceso por el cual se hace tender una variable hacia su límite manteniendo constante la otra. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense. Desde el punto de vista gráfico, sería eso. X, Y, Y0, X0. Entonces, fíjense, desde el punto de vista gráfico es esto. Yo hago el límite primero cuando Y tiende a Y0. Hago este camino. Entonces mantengo constante a X. Este es el límite cuando X tiende a X0, perdón. Entonces mantengo constante a Y. Y de ahí hago el límite cuando Y tiende a Y0. Mantengo constante X. Ese se llama límite sucesivo. Esa es una trayectoria. Hago de X a X0, después lo mantengo a X0 constante y hago de Y a Y0. La otra sería de Y a Y0 y de X a X0. Entonces esa sería la otra. Entonces esto es de X a X0 y de Y a Y0. Acá de Y a Y0, de X a X0. Esta sería Y igual a MX. Una recta. Esto sería una parábola. Y así sucesivamente son distintos caminos. Eso es límite sucesivo. Eso es lo que habla acá. Fíjense. Límite cuando X tiende a X0. Después el límite cuando Y tiende a Y0. Y eso se expresa como el límite cuando Y tiende a Y0 de el límite cuando X tiende a X0 de f de X0. Y este de abajo es al revés. Si estos dos límites se dan iguales, podemos
hacer otro camino. Si estos límites son distintos, el límite no existe. Listo. No va más. Esto que tenemos acá, se dice que el número L1 es el límite cuando X tiende a X0. Si X se va a X0, me va a quedar solo una función de Y. O sea, cuando yo hago el límite cuando X tiende a X0, reemplazo a X por X0, me queda una función de Y. Y luego hago el límite cuando Y tiende a Y0. Por eso se llaman sucesivos. Ese me da un valor L1. Luego al revés. Primero hago el límite cuando Y tiende a Y0. Siempre se empieza de adentro hacia afuera. Hago el límite cuando Y tiende a Y0. Eso me va a dar una función de X. Y luego hago el límite cuando X tiende a X0 de esa función de X. Y eso me da un valor L2. Si los límites son iguales, puedo seguir. Si los límites son distintos, directamente el límite no existe. Para el caso de tres variables independientes es exactamente lo mismo. Voy a hacer 3 veces. Ahí tenemos un ejemplo. Hago el límite cuando X tiende a X0. Fíjense, reemplazo X por 0. Me queda menos Y cuadrado sobre Y cuadrado. Eso es igual a menos 1. Simplifico el límite cuando Y tiende a 0 de menos 1 y menos 1. Ahora hago el límite cuando Y tiende a 0. Me queda X cuadrado sobre X cuadrado igual a 1. Y hago el límite cuando X, acá hay un error, no es Y sino es X. Cuando X tiende a 0, me da igual a 1. Como los límites son distintos, no existe. Bien, eso se llaman límites sucesivos. Al igual que en el caso de los límites en una sola variable, tenemos propiedades. Y dice, si f de x y g de x son funciones de n variables definidas en un conjunto abierto D de Rn, o sea, del espacio n dimensional, y sea x0 un punto de ese dominio, o un punto frontera, y suponga que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x igual a m. Entonces, recordemos, este es un simple recordatorio. El límite de la suma es igual a la suma de los límites. El límite de una resta es igual a la resta de los límites. El límite de un producto es igual al producto de los límites. El límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. El límite de un cociente es igual al cociente de los límites, siempre que el de abajo no sea 0. Y el límite de una potencia es igual a la potencia de los límites, siempre que, en el caso de la potencia fraccionaria, el denominador de la fracción no sea 0. Entonces, eso son propiedades las mismas que se han visto en análisis matemático 1. La ley de sustitución directa o propiedad de sustitución directa. La sustitución directa quiere decir que yo puedo reemplazar directamente el valor hacia el cual tienden las variables en la función. Si eso me da un número finito,
decimos que si el límite existe, su valor va a ser ese. Y si eso me da infinito, o una indeterminación, tendría que ver qué pasa con la indeterminación, después vemos. Pero si me da infinito, el límite no existe. Listo, eso es todo. Eso es sustitución directa. Entonces dice, recuerde que el cálculo del límite de funciones continuas de una sola variable es sencillo. Puede llevarse a cabo mediante la sustitución directa debido a que la primera definición de una función continua es que el límite cuando x tiende a A de f de x sea igual a f de A. Entonces, si yo tengo el límite cuando x, y tienden a x0, y0 de x, reemplazo x por x0 y me da x0. Lo mismo sucede si reemplazo a y, o sea, de y. Y el límite de la constante es igual a la misma constante. El esquema operativo. La de sustitución directa, por ejemplo, fíjense, yo les voy a hacer un ejemplo de sustitución directa rápido. Sustitución directa es así. Límite cuando x y y tienden a 2, 3 de 3x cuadrado menos 5y cuadrado más 4. Por ejemplo. Entonces yo vengo, sustitución directa, reemplazo a x por 2 y a y por 3. Entonces esto me da 2 al cuadrado 4 por 3, 12. Menos 3 al cuadrado 9 por 5, 45. Más 4. Eso es igual. 45, 41, coso 39. ¿Así es? Menos 39, creo. No, sí. Menos 39. Entonces decimos, si el límite existe, su valor es menos 39. Así se debe escribir. Entonces, eso es ley de sustitución directa. Hay muchos límites que son así, lo de funciones continuas. ¿Cómo es el esquema operativo? Esto es una guía. Lo primero que hago es la ley de sustitución directa. Y veo qué es lo que pasa. Si me da un valor finito, listo. Si el límite existe, me da ese valor. Si no, puedo aplicar propiedades. Es decir, el límite de una suma, el límite de un producto. ¿Qué es esto? El límite de una recta, de un cociente, puedo aplicar propiedades. En caso que no pueda hacer, digamos, las dos primeras situaciones, o sea, propiedades o sustitución directa, no me dan ninguna posibilidad, o sea, no me dan una solución, entonces voy a caminos. Hago el límite cuando x tiende a x0 y luego el límite cuando y tiende a y0 y saco un valor L1. Hago el límite cuando y tiende a y0, luego el límite cuando x tiende a x0 y saco un valor L2. Si los dos valores son distintos, el límite no existe. Listo.
Entonces, podemos usar otro camino. Y si ese otro camino nos da igual, podemos decir que si el límite existe, su valor será L, o sea, ese valor encontrado. Si ese otro camino me da distinto, el límite no existe. Y por último, si realmente queremos estar seguros, tenemos que aplicar la definición epsilon delta, que en ocasiones suele ser complicadita. Por eso es que siempre usamos distintos caminos. ¿Sí? Primero, la sustitución directa, propiedades, límites sucesivos, y de ahí otro camino. Eso sería el procedimiento. Entonces, ¿ves? Si para todo ello el límite es igual, podemos decir que en caso de existir el límite deberá tener ese valor. Si queremos estar seguros, aplicamos la definición epsilon delta. No la recomiendo. Es bastante jodidita, pero tenemos que saberla nada más. Bien, ahí tenemos ejemplos, que algunos están hechos, creo. Por sustitución directa, fíjense. Acá hay ejemplos hechos, ahí está. Entonces ahí tenemos, para el caso de tres variables independientes, el procedimiento es el mismo. Obviamente que observemos lo siguiente. Observemos lo siguiente. Si yo tengo una función, lo pongamos así, límite, cuando x y z tienden a x0, y0, z0, de f de xy, z. ¿Sí? Fíjense ahí. En el caso de funciones de dos variables independientes, nosotros teníamos dos posibilidades de límites sucesivos. El límite cuando x tiende a x0, del límite cuando y tiende a y0, o el límite cuando y tiende a y0, del límite cuando x tiende a x0. Acá, fíjense cuántas posibilidades vamos a tener. Vamos a tener una, límite, cuando x tiende a x0 del límite, cuando y tiende a y0 del límite, cuando z tiende a z0. De f de x, y, z. L1. El límite. Cuando x tiende a x0 del límite. Cuando z tiende a z0 del límite. Cuando y tiende a y0. De f de x, y, z. L2. O sea, tengo dos con x primero. Ahora tengo que tener dos límites cuando y tiende a y0. Límite cuando y tiende a y0. Acá,
límite cuando x tiende a x0 del límite cuando z tiende a z0. De f de x, y, z igual a L3. Acá será el límite cuando z tiende a z0 del límite cuando x tiende a x0. De f de x, y, z igual a L4. Y todavía me faltan el límite cuando z tiende a z0. Que son L5 y L6. O sea que para 3 variables es bastante trabajoso el asunto. Es decir, primero usamos primero usamos la sustitución directa. Después vemos si podemos aplicar alguna propiedad y si no usamos caminos. ¿Cuántos caminos? Y usamos estos 6. Si los 6 me dan iguales, ya decimos, bueno, si el límite existe, podrá ser tendrá ese valor. Pero siempre fijémonos en lo que es propiedades. Ya, por supuesto, la práctica nos da esa posibilidad que tengamos, que nosotros visualicemos. La práctica nos da esa posibilidad de visualizar. O sea, no es que desde el principio nosotros desde el principio nosotros desde el principio nosotros visualizamos qué método vamos a emplear. Siempre, fíjense, es la sustitución directa, reemplazamos directamente los valores de las variables y luego podemos ir a los caminos. Ese sería el esquema operativo. Entonces ahí tenemos ejemplos para hacer y ejemplos resueltos para que vean. Y así practican para la semana que viene. Para el lunes. Cuando tengan con Gastón. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, ninguna. Bien. No, profe. No, profe. La clase que viene ya vamos a ver continuidad. El martes. Sí, martes. El martes vamos a ver continuidad, que es una aplicación, una continuación de esto del límite. Es más que nada una continuidad de esto del límite, valga la redundancia, la continuidad. Es simplemente aplicaciones. Hay que calcular límites. Bien. El último fin de semana, el viernes pasado, hubo una resolución del Ministerio de Salud de la Nación respecto del distanciamiento social. Es decir, se descarta ya el distanciamiento social, únicamente la higiene de mano, la ventilación y el uso de barbijo es lo que sigue como recomendable para las actividades presenciales. En la universidad se está tratando el tema, es decir que tirando para fin de mes,
seguramente habrá algunas definiciones respecto de la presencialidad. Mientras tanto, la clase que viene, y quizás la próxima también, vamos a seguir con esto de la virtualidad. Así que bueno, yo les voy a comunicar con el tiempo de antelación, con tiempo sí, de antelación, cómo va a ser la clase y bueno, el link y todo eso. En general el link siempre es el mismo y la clave siempre es la misma, así que la pueden anotar por ahí y ya lo tienen. Entonces el martes nos vemos nuevamente. Que tengan ustedes buen día. No, profe. profe, Tenga un buen día. igualmente. Nos vemos, profe. Y ya saben que Nos para vemos. cualquier consulta estamos a disposición. Muchas gracias. Dale, Perfecto, profe, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Suerte. Que tengan